Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien ahí en la comunidad de sus casitas realizando esta clase dirigida especialmente para ustedes, los adultos mayores. La clase del día de hoy, lamentablemente la tuvimos que hacer acá en nuestro polideportivo. Como ya saben, el día lamentablemente no nos acompañó, pero por lo menos tuvimos una clasecita presencial a la semana, ¿cierto? Que esto ya hace bien para el cuerpo y para el alma también. Hay que juntarse de vez en cuando, conversar un poquito, pasarlo bien, reírse en grupo. Ese es el mejor remedio para todos los males que pueda haber, ¿cierto? Pasarlo bien y reírse. Para la clase del día de hoy solamente necesitan alguna cosita que les sirva de... se me fue la palabra, pero por ejemplo yo voy a ocupar las lentejitas porque vamos a trabajar equilibrio. Vamos a levantar rodillas, vamos a pasar por sobre algún obstáculo. Eso, que les sirva de obstáculo solamente para estimular un poquito más la pierna, que vaya un poco más arriba. Y vamos a trabajar más que nada hoy día equilibrio. Igual vamos a hacer algunos ejercicios de fortalecimiento de piernas, pero principalmente equilibrio, ¿ya? Nada más que eso. Ustedes ya saben que la clase va dirigida tanto para los que están sentaditos, no se pueden poner de pie, y también para las personas autovalentes que sí pueden estar de pie y realizar toda la clase. Comenzamos con la movilidad articular como siempre. Después una pequeña activación, ahí nos movemos al ritmo de la música y después ya nos vamos netamente a trabajar lo que es equilibrio, estimular el equilibrio. Le hemos estado dando bien duro, ustedes saben, al fortalecimiento, a trabajar con un poquito más de peso, a trabajar las piernas, a trabajar la musculatura más que nada de todo el cuerpo. ¿Para qué? Para tener un cuerpo más eficiente, más resistente, que pueda enfrentar de mejor manera el día a día, ¿cierto? Todo lo que hacemos durante el día, las caminatas, cuando vamos a comprar, cuando regresamos, si tenemos que subir escaleras, si tenemos que bajar escaleras, o si tenemos que caminar harto. Para todo eso tenemos que tener musculatura firme, para enfrentar también algún tropiezo que podamos tener ahí durante el día, un tropezón ahí, y poder tener piernas firmes que resistan ese estímulo repentino, ¿cierto? Que el tropezón que nadie está preparado para recibirlo, viene de vez en cuando y nuestras piernas puedan estar ahí preparadas para poder sortear ese obstáculo de la mejor forma. Y evitar una caída y evitar lesiones, evitar la dependencia y puedan mantener su autovalencia que tienen hasta ahora. Y ahora que hablo y hablo, me acuerdo de la señora Edith, que ayer el otro día me dijo que hablaba harto. Ya, comenzamos entonces sin más conversaciones con la clase. Primero cuellito en U. En péndulo lo muevo de un lado hacia el otro. Suelte ese cuellito, relájelo, mueva de un lado al otro. Usted está sentadito, haga los movimientos que pueda hacer. Vamos, nos queda la vista al frente, orejita, la dejo caer hacia un lado y hacia el otro, acerco cabecita hacia un hombro y al otro. Aquí todos estos movimientos traten de no hacerlos tan rígidos, sino que relajen el hombro, relajen el cuello y solamente con el peso de la cabeza que baje hacia un lado y hacia el otro. Cierren sus ojitos si quieren. Disfrute del movimiento, sienta su cuerpo, sienta los movimientos que está haciendo y relájese. Vista al frente, si quiere puede mantener la manito en la cintura, a lo mejor si le ayuda a tener mejor postura. Vamos atrás y abajo, la barbilla va al pecho y sube. Si está por ahí la señora María Chávez, me acordé ahora, viendo la clase. Vamos, póngase de pie a realizar la clase. Todos los que fueron a la clase de ayer se acordarán, o sea, perdón, de antes de ayer, se van a acordar por qué le estoy diciendo esto. Vamos, vista al frente, perita.
La llevo hacia un hombro y hacia el otro. Vamos, señora María, de pie, a realizar la clase. Seguimos bajando, vamos hasta los hombritos. Yo con una mano voy a estar tomando el micrófono y con la otra les voy a ir explicando el ejercicio, ¿cierto? Hombrito, pan. Arriba y atrás. Usted movilice los dos hombros. Vamos, movilizamos hacia adelante ahora. Vamos hacia atrás ahora, pero uno y uno. Suelte esos hombritos, vamos, alternando hacia atrás. Hacia adelante ahora. Bracitos estirados. Si quiere, hace el traslado de un lado al otro. Los que están sentaditos, ahí se quedan nada más y mantienen extendido y flectado el codito. Los que están de pie, lo hacemos con un poquito de desplazamiento. Muñequitas. Si los bracitos están un poquito cansados por el ejercicio anterior, bajamos los brazos, pegamos los coditos al cuerpo y movilizamos en el círculo. Vamos, cambiamos de lado ahora hacia afuera. Vamos, manitos, abre y cierre. Ahí se nota bien. Eso, vamos, que se calienten las manitos porque ha estado helado estos días, así que hay que calentar el cuerpo. Oiga, felicitaciones a los que fueron el otro día a la clase de la mañana. Estaba helado, pero igual llegaron a hacer actividad física. Así que eso es súper bueno, quiere decir que están comprometidos con el taller. Y los que no fueron, no se preocupen, totalmente entendible la situación, ¿ya? Así que ahí está veladito, hay que cuidarse. Pero para los que fueron, igual súper bien. Seguimos bajando. Separamos las piernas. Vamos, moviliza esa cadera bien grande, lo más grande que pueda usted. Vamos, exagera el movimiento. Lento, suave. Recuerden que trabajamos bajo la regla del no dolor. Si ya siento, tengo a lo mejor algún problema en la cadera, no puedo hacerlo, hágalo a tolerancia, ¿ya? A lo mejor no lo haga tan grande el movimiento, pero ahí mantenga más poquitito, más chiquitito el movimiento. La que pueda o el que pueda bien grande, haga bien grande ese círculo nomás con la cadera. Movilice esos huesitos, movilice esa articulación. Vamos al otro lado.
Quedamos ahí, tronco derecho, pies separados. Bajo y vuelvo. Baje lo más que pueda. Si siento que estoy encorvando la espaldita cuando bajo, mantengo la vista al frente y ahí baja la espalda derechita. Sin doblar las piernas, solamente sale el movimiento de la cadera como si fuéramos una bisagra. Una bisagra para bajar y para subir, sí, pues una bisagra va a estar ahí en la puerta ni en la ventana. Vamos, seguimos bajando, rodillita, flecte y extienda. Si está sentadito, acuérdese, ahí en las sillitas, en la flexión y la extensión. El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras. Quizás la dicha que tanto sueño es una pera que está madura. Vamos, piececito, si no puede mantenerlo arriba, ahí apoyada la puntita en el piso y realiza el círculo. Lo ideal es que lo haga arriba, sobre todo en esta clase que estamos tratando de estimular el equilibrio. No es necesario que la pierna la tenga arriba para poder realizar el círculo con el tobillo ahí, sino que puede estar abajito, cerquita del piso. Y mientras nosotros estamos ahí, moviendo el pie en círculo, nuestro pie de apoyo está haciendo fuerza, ¿cierto? Para mantener nuestro equilibrio y no bajar el pie. Vamos hacia el otro lado, giramos la puntita del pie, dibujando un circulito con la punta del pie. Cambiamos. Vamos, dibuje un circulito. Cambiamos hacia el otro lado. Vamos, que cambie de sentido el giro. Excelentísimo. Vamos a empezar ahora a activar un poquito. Bracitos. Abro y cierro. Vamos a combinar con el movimiento de pie. Cabe que abro y cierro los dos al mismo tiempo. En el amor. Y ahora queremos dedicarles con todo cariño a todos ustedes las canciones del recuerdo, la década del 60. Vamos, mantengo al ritmo de la música, vamos a ir un poquito más suavecito, pero vamos a alargar el paso. A mí me encanta esta canción. Ahí cántala en su casa si se la sabe. Los 15 años no volverán. Quedo los pies, vamos, bracito. Tú también sentirás. La manito pasa por detrás de la cabeza y la otra que va abajo está por detrás de la espaldita. No te preocupes, porque a los 20 tus lágrimas. Ahí ya, vamos, hasta donde pueda solamente. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los 15 a los 20. Ya lo ves, callar. Vamos, concentrémonos ahora en nuestra cintura. Giramos hacia un lado y hacia el otro. Aquí la cadera tiene que estar mirando hacia el centro. Los 15 años no volverán. Suavecito y lo más largo que pueda.
quedamos ahí. Los bracitos van arriba, no van atrás de la cabeza, sino que van a la altura de la 100. Voy a llevar la rodilla arriba y voy a tratar de tocar, o sea, el codo va en dirección a la rodilla contraria, no lo trato de tocar, perdón. El codo va a la rodilla contraria en dirección allá. Recupero la postura, sale nuevamente. Recupero la postura, sale. Vamos, seguros de realizar cada movimiento. Este movimiento también lo puede realizar sentadito, ¿ah? Vamos. Descanso. Mantengo ahí la marcha cortita. Vamos, descansa un poquito los hombros. Vamos a empuñar las manos y voy a llevarla arriba y voy. Tu recuerdo hoy ha venido a mí, una gran emoción sentí. ¿Por qué fue? Si todo pasó desde el día ayer, nunca más te vi. Sin despegar los codos del cuerpo. Ahí sube, el codo sigue pegadito. Solamente cuando va arriba, el brazo en dirección al techo, ahí despego. Ahí baja, pego el codito al cuerpo, baja la mano. ¿Ya? Aunque hoy enamorado de otra esté, y te llevaré allí, en un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre. Vamos, balanceamos el cuerpo suavecito ahí al ritmo de la música. No nos vamos a apurar tanto hoy día. Lleve taloncito al glúteo. Mi gran recuerdo será, mi gran recuerdo será, mi gran recuerdo será. Vamos, quede ahí. Marque suavecito en el puesto. Mantenga ahí el movimiento de los brazos de forma vigorosa, siempre como yo les digo. A este pobre amor. Fuiste mi Abro los brazos y vuelve hacia el hombro. día felices que no olvidaré. Pero tú no supiste comprender. Por primera vez yo siento un dolor y ese eres tú. Es el dolor que siente mi corazón al no estar tú. Descanse un poquito los hombros. Quiera Dios que algún día tú vuelvas a mí.
Vamos, mueva, 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 moviliza esos sombritos. Y entonces para siempre mía será. Vamos, desplazamos de un lado al otro, suavecito. Voy a desplazar, abro un brazo. Voy al otro lado, abra bien grande ese brazo, lo más que pueda. Excelentísimo. Fuertes aplausos para ustedes. Aplauso, aplauso. Ahora sí nos acomodamos. Bien. Una sillita y alguna cosita que les sirva de obstáculo. Libro, botellita, kilito de arroz, kilito de sal, de azúcar, lo que sea. Las bolsitas de arena que yo le había dicho que se confeccionarán también, las botellitas con agua también sirven. Aquí los que están sentaditos, si no se pueden poner de pie, hay algunos ejercicios que vamos a modificar porque tienen que ser de pie. Vamos a tomar agüita antes de comenzar. Sí. Acuérdense que hay que tomar agua y traten de llevar un registro de cuánta agua toman al día. Yo no les digo que anoten, bueno, si quieren anotar son ordenados y anotan mejor. Pero siempre es bueno saber más o menos cuánta agüita consumen en el día. El adulto mayor, acuérdense que deja de sentir sed. Por mientras que vamos hablando, dejamos la sillita un poquito, no la vamos a dejar aquí, que nos sirva de apoyo también. Y vamos a poner nuestros obstáculos a lo largo. Que nos quepan unos 2 pies más o menos. Ya, como le iba diciendo, el adulto mayor después deja de sentir sed. Entonces, pero eso no quiere decir que no necesite tomar agua. Vamos a ocupar 4 obstáculos. Ya eso no quiere decir que no necesite tomar agua. Así que tienen que tomar agüita igual. Eso es una costumbre adquirida, tomar agüita. Porque si uno no la tiene, no le dan ganas de tomar agua, no le gusta el agua. También ahora se pueden hacer esas agüitas con sabor. Usted llena un jarrito con agüita, le echa un limoncito, le echa hierbita y la agüita toma ese saborcito y se la sirve. También es bueno, también sirve. Hay que buscar la estrategia. Como yo les decía, medir el agua. Yo también soy mala para tomar agua, entonces ¿qué hago? Mi botella, tengo una botella que tiene 1 litro de agua. Entonces ya sé que 2 al día tengo los 2 litros de agua. Sobre todo en este tiempo cuesta. Ya. Pasamos al primer ejercicio. Me imagino que mientras íbamos conversando, la señora Rita acordándose ahí, la profe buena para la conversa, y la señora María espero que ya se haya puesto de pie y esté realizando la clase, que tenga listos sus obstáculos, libros también sirven, lo que sea. Vamos a ir. Mientras más alto sea el obstáculo, mejor. Levanto la rodilla, un pie, levanto el otro, levanto el otro, levanto el otro. Así. Me gusta a mí realizar este tipo de ejercicios mientras estamos en las clases online, y también los otros ejercicios que me gusta hacer en la clase online es los que hacemos en el piso. ¿Por qué? Porque presencial no se puede hacer mucho este tipo de ejercicios porque no tenemos dónde sujetarnos tanto. Es en espacio abierto, es al aire libre la clase presencial, entonces no hay dónde sujetarse. La idea es estimular la articulación, levantar el pie. Ustedes ya vayan haciendo el ejercicio, ya comenzamos. La idea es levantar el pie lo más que se pueda para poder realizar este ejercicio.
Entonces, si alguno pierde el equilibrio y estamos en espacio abierto, la idea es que se pueden caer y la idea es que ninguno sufra algún accidente. En cambio, si usted está en su casa, lo puede poner, saca la sillita del comedor y los pone a la orilla de la mesa del comedor. Entonces esa mesa le sirve de apoyo. Vamos, usted siga haciendo el ejercicio mientras yo le voy hablando, ¿ya? Entonces ahí me sirve a mí tener la mesita aquí al lado y yo ¿qué hago? Me apoyo de la mesa. Aquí no es competencia, no es el que termina primero gana, así que tómese todo el tiempo que necesite y ahí apóyese del comedor y lo hace. Los que están sentados van a llevar la rodilla lo más arriba que puede, van a mantener unos 2 segunditos y van a bajar, ¿ya? Los que están sentados, los que no se pueden poner de pie, ahí mantengo arriba, aquí sentaditos en la silla de frente, por supuesto, yo aquí me pongo de lado, pero nada más para mostrar y lo mantienen ahí, ¿ya? Vamos, seguimos nosotros por mientras llevando la caderita lo más arriba posible y el apoyo traten de irlo soltando de a poquito, traten de ocuparlo cuando sea necesario solamente, pero si yo siento que necesito el apoyo permanente, lo ocupo. Si siento que a lo mejor me puedo alejar un poquito de mi apoyo, me alejo un poquito, pero siempre lo tengo cerquita en caso de, ¿ya? No se vayan a caer ahí en la casa, más encima que hay algunos que viven solos, menos aún. Vamos. Levanto, bien arriba esa rodilla. Última pasada y cambiamos de ejercicio. Vamos. Ahora sí, cambiamos de ejercicio, dejamos ahí las lentejitas porque después las vamos a ocupar nuevamente. Y el siguiente ejercicio es talón punta. Aquí tampoco se apuren. Realícenlo lentito, seguros que lo más importante, no tengan al lado un macetero, alguna cosa en la que se puedan caer. Vamos, avanzando y me devuelvo. Manitos pueden ir al lado. Si tengo mi mesita, ahí lo hago al lado de mi mesita. Puede ser en la parte de atrás de un sillón también, si es que no tienen el sillón pegado a la pared. También puede ser, la idea es que sea algo firme, que no se les caiga, que no, si ustedes pierden el equilibrio, que los pueda sostener de buena forma. Si tienen al marido que la lleve de la mano ahí, mejor todavía, ¿cierto? Qué mejor ahí, que la ayude en caso que ustedes tengan algún tropiezo, alguna pérdida de equilibrio. Vamos, seguimos. Vamos, todos los que están ahí viendo la tele, que no saben si ponerse de pie o no, hágalo, póngase de pie. Empieza a hacer algo, de a poquito. Las manitos pueden ir a los lados, pueden ir a la cintura. Si le cuesta más el equilibrio, pueden ir abiertas las manos, los brazos, ¿ya? Si no, pueden ir a la cintura. Asegúrese que esté talón con punta. No sé, a lo mejor yo lo estoy haciendo un poco rápido, pero usted hágalo a su ritmo, ¿ya? Al ritmo que le da, para poner bien el talón sobre la punta del pie y sacar el pie después y dar el siguiente paso. Esta es la última vueltita. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de tener un apoyo al lado. Con un pie voy a subir y a bajar, ¿ya? Si me cuesta demasiado con un pie, lo hago con los dos. Aquí lo pueden hacer. Si tiene una silla en un lado y tiene la pared al otro lado, también le sirve de apoyo. Mientras mejor esté, mientras más segura se sienta, mientras más apoyos tenga, mejor aún. Ya, porque aquí por ejemplo, me puedo ir, se me va el cuerpo, se me va la silla y nos vamos los dos juntos al piso. Entonces, mejor que se sienta segura de realizar el ejercicio. Vamos, un piececito, no es necesario que lo tenga arriba. Un poquito lo más despegado del piso, lo suficiente como para darle trabajo al que está ahí haciendo la fuerza para subir y bajar.
Vamos, sube y baje. O si a lo mejor ya llevamos, no sé, 3, 4 y ya se siente cansadito, ya apoye los dos y lo hace con los dos arriba. Ya lo que aguante, lo que alcance. Lo único malo es que los que están con los dos pies van a tener que hacer más. Y nosotros vamos a hacer 10 aproximadamente por pie. Vamos, cambio. Suba y baje. Eso, subiendo, subiendo. Cambiamos de pie. Últimas 10 por este pie, pues nos querían con el otro. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Descansa un poquito esas piernas. A lo mejor dolieron un poquito ahí. Muévala, descanse, tome agüita. Vamos a desplazarnos ahora, pero cruzando una pierna por delante de la otra. Yo voy hacia la izquierda, así que vamos, cruzamos la derecha. Vamos, cruzo, me reincorporo de nuevo a la postura, cruzo nuevamente, mantengo las piernas separadas, cruzo, vuelvo última. Muy bien, ahora para el otro lado, ¿cierto? Cruzamos, pierna izquierda. Va. Ahí cada uno lo realiza a la velocidad que le acomode y que se sienta seguro. Vamos, hacia allá, regresamos. Manito en la cintura si quieren las dos. Regresamos. Vamos una vueltita más. Última. Pendiente, si pueden llevar la vista al frente, mejor aún. Excelente. Vamos, repetimos el primer ejercicio en el que pasábamos por los conitos con levantando la rodilla lo más que se pudiera. ¿Ya? Vamos. Acuérdese que si su apoyo está ahí al lado, tómelo cada vez que lo necesite. Si siente que puede hacerlo sin apoyo, muy bien, hágalo sin apoyo, pero siempre tenga un apoyo al lado en caso de. O lo puedo hacer al ladito de una pared, también ponen los conos. Vamos, seguimos. Ya me imagino cómo estarán ahí con ganas de bailar. Vamos, regresamos, última vuelta.
Eso, ahora avanzamos talón punta. Cada uno a su ritmo. Si yo llego al final y termino y usted todavía no lo hace, no se preocupe, no se apure. O al contrario, si su espacio a lo mejor es más reducido, que usted tiene que dar más vueltas, ya va de vuelta, tampoco, vamos, realice el ejercicio nomás como usted le acomode. Lo importante es que lo esté haciendo, que se ponga de pie, se levante del sillón y realice el ejercicio, no solamente esté ahí mirando la tele, viendo cómo yo hago la clase y esperando que el resto de sus compañeras está haciendo la clase en sus casas. Vamos, repetimos. Última vuelta hacia allá. Asegúrese que el talón esté pegado a la punta antes de sacar el pie para dar el siguiente paso. Vamos a la sillita, al implemento que utilizamos de apoyo, punta de pie, ya sabes, si no lo hace con un pie, sino con apoyo de los dos. Vamos arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora hacemos nuestro desplazamiento. Vamos a ponernos aquí adelante los conos. Vamos a desplazarnos un pie por delante. Retomo la postura. El otro pie va por detrás. Retomo. Un pie va por delante. Vuelvo al centro. Y otro pie va por detrás. Ahora regresamos, ¿cierto? Vamos, vaya conmigo de a poquito. Un pie cruza por delante. No se apure. Retomo la postura, ¿cierto? Y el otro pie por detrás cruza ahora. Postura. Por delante. Vuelvo al centro. Ahora el otro por detrás. Vuelvo al centro. Ahí sí estoy segura que va saliendo de a poquito. Si usted ya le tomó el ritmo al ejercicio, si puede, apure un poquito más. Por detrás ahora. Vuelvo al centro. Por delante. Vuelvo al centro. Por detrás. Centro. Nos vamos al otro lado ahora. Vamos. Si su espacio es muy reducido, a lo mejor ya alcanza 2 por lado, o sea, 2 hacia cada lado, no se preocupe. Haga los que pueda nomás. Vamos. De a poquito vamos agarrando el hilo del cuento y nos va saliendo más fluido el movimiento. Regreso. Vamos. Cruzo por delante. Cruzo por detrás. Vamos. Cruzo por delante. Cruzo por detrás. Y ahora nos vamos rapidito a bailar. Vamos, por delante. Regresa al centro. Por detrás. ¿Cuántos habrán ahí bailando, no? Por delante. Por detrás. Última vuelta. Vamos, por delante. Inténtelo, inténtelo. Si a lo mejor a uno le sale
Vamos, intente. De a poco va a ir saliendo. Sígame. Por delante. Vuelvo al centro. Por detrás. Excelente. Nos vamos ahora a nuestra silla. Vamos a tener la silla de apoyo porque ¿qué vamos a hacer ahora? Bracitos van a ir cruzados en el pecho. Este es un test que hacemos nosotros todos los años. Este año lo hemos hecho, pero vamos a tener que hacerlo, así que vayamos practicando desde ya. Va a ir la rodilla arriba y vamos a ir apoyaditos. Vamos a quedar apoyaditos en un pie, pero no vamos a estar con los brazos cruzados esta vez como lo hacemos en el test, sino que las manitos van a estar ahí, cerquita de nuestro apoyo. A lo mejor no tocando el apoyo, pero sí cerquita. ¿Para qué? Para que en caso que perdamos el equilibrio, no sujetemos al tiro. ¿Ya? No es necesario mantener la pierna tan arriba, lo importante es que sí esté despegada del piso solamente. ¿Ya? Vamos a mantener unos 15 segunditos por pierna. Vamos, levanto y yo les cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de pie. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos nuevamente de pie. Si en ese rato que yo voy contando 15, 15, 15, usted baja el pie, no importa, vuélvalo a subir y retome el ejercicio, ¿ya? Hasta los 15 y hasta que nos toque cambiar de pie. Vamos, cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio de pie. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelentísimo. Nos sentamos ahora. Cruzamos los bracitos, me pongo de pie y me siento. ¿Ya? Vamos. Ahí. Me siento, apoyo la espalda en el espaldar de la silla y vuelvo nuevamente arriba, atrás. No lo hagan lo más rápido que puedan. Igual que cuando están sentaditos en la casa, apoyaditos ahí relajados, tengo que pararme a hacer algo, me pongo de pie. Vamos. Los que están sentaditos y no se pueden poner de pie, ahí. Voy a estirar y a regresar, ¿ya? De a poquito hay que ir dando trabajo a esas piernas para que puedan volver a tener la tonicidad necesaria para poner ese cuerpo de pie. La cintura mueve de arriba abajo y por eso dale para abajo, acaba con todo si sube arriba, por eso le dicen dueña del swing. Y baila swing y goza swing, qué lindo swing, y tiene swing y baila swing y goza. Vamos, siga. No se canse aún, todavía no queda clase. Vamos. Vuelve a subir nuevamente. Aguante, nos quedan unas poquitas más. Vamos, las últimas 3. 2. 1.
Y descanso. Seguimos y tome agüita. Ya vamos, seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos a la sillita. Vamos a repetir primero. Mantener el pie arriba 10 segunditos. 15 segunditos, perdón. ¿Ya? Vamos, rapidito. Levanto el pie, acomodo. Comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, vamos. Repetimos nuestras sentadillas. Bracitos cruzados. Voy arriba y me siento. Eso, muy bien. Excelentísimo. Vamos, lo importante aquí es darle trabajo a las piernas para que se sienten y se paren. Y así ya vamos terminando nuestra semanita de ejercicios. Esta es la última clase de la semana. Esperemos la otra semana también nos aguante el tiempo para poder realizar actividad física y no nos llueva. Lamentablemente estamos con clase al aire libre, así que no nos queda de otra. Vamos, otras poquitas repeticiones más. Vamos, últimas 3. 2. 1. Excelente. Último ejercicio. Nos vamos a apoyar de la sillita, o si tiene de la mesa, o si puede la parte de atrás del sillón, algo que sea firme. Me apoyo de la silla. ¿Y qué voy a hacer? Nos alejamos un poquito. ¿Para qué? Para que la rodilla, bueno, depende del espaldar de la silla también, si es más alto. Ahí, llevo arriba la rodilla. Vamos a hacer 10 por pierna. Lento, no se apure. ¿Ya? Comenzamos. 1. Eso, vamos. 2. Los que están sentaditos lo hacen ahí en su lugar. 3. Vamos. 4. Llévelo más arriba que pueda esa rodilla.
5. Si a lo mejor necesita estar apoyadita en la pared, también puede hacerlo. 6. 7. 8. 9. 10. Cambiamos de pierna, vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Últimas repeticiones, 10 por pierna y terminamos. Vamos, suba con ganas. 1. Cambiamos ya de pierna. 2. Vamos, 3. 4. Igual de lento como sube, baja. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambiamos de pierna, vamos. 1. Levanta esa piernita, levanta esa rodilla. 2. 4. Vamos, vamos. 5. Estos son los últimos esfuerzos. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien, nos damos un fuerte aplauso. Ahora sí vamos a elongar. Bien, ese aplauso para todos ustedes. Vamos a ordenar primero. Vamos a elongar con la ayuda de la sillita. Vamos, separamos un poquito los pies para tener mejor estabilidad. Separe las piernitas separados al ancho de las patitas de su silla, más o menos. Una manito va por la guatita, cruzada sobre la guatita, y la otra va cruzada sobre la oreja, a la altura de la orejita, más o menos sobre la cabeza, y inclinamos. Cambiamos suavecito hacia el otro lado. Vamos al centro nuevamente. Mantengo la separación de las piernas. Trato de tocar el piso, la espaldita va relajada. Vamos abajo. Subo suavecito, vamos, me incorporo. Acomodo los hombritos. Un pie adelante, el otro va flectada la rodilla, punta de pie mirando el techo. Vamos, llevo el tronco hacia adelante cuando ya sienta que va tirando la parte posterior de la pierna. Hasta ahí llego y mantengo. Acuérdense que la flexión sale de la cadera hacia adelante, no la espalda. Caderita. Vuelvo suavecito atrás.
Vamos, la piernita vuelve atrás también y sale la otra, punta de pie mirando el techo. Vamos. Regreso, vamos. Manito derecha, manito izquierda, orejita derecha. Acerco el cuellito al bracito, como si la cabeza descansara en mi brazo. Suelto suavecito, la cabeza regresa al centro, cambio. Esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla. Vuelvo al centro suavecito. Vamos a girar el tronco. Manito izquierda va hacia la pierna derecha. Ahí. La pierna se mantiene firme. Me sujeto de la pierna y me ayuda a elongar. Caderita mirando hacia el frente, no que se gire también, sino que el tronco nada más es el que se gira. Los hombros tienen que quedar mirando hacia el lado, aquí tal cual como estoy yo. Ahora hombros, regreso mirando hacia el frente. Ahora hombros salen, miran hacia el otro lado. Me sujeto de mi pierna y ahí mantengo. Regreso al centro suavecito, estiramos las piernas. Con las dos manitos vamos a tratar de tocar la punta del pie. Vamos en dirección a la punta de pie, hasta donde llegue nada más. Subo suavecito, acomodamos y nos damos un fuertísimo aplauso. Ahora sí hemos terminado la clase del día de hoy. Vamos, fuertes aplausos para todos ustedes. Espero hayan estado la mayoría de ustedes ahí, todos los que pueden al menos hayan hecho la clase. Espero la señora María se haya sumado también a la clase. Y hoy día yo creo que no hablé tanto, ¿cierto? Ahora sí nos despedimos. Espero tengan lindo fin de semana. Ya sea nosotros terminamos nuestra semana los miércoles, nuestra semana de entrenamiento. Acuérdense de mí el sábado, el viernes y hagan alguna clase guardada que esté por ahí en YouTube o algún ejercicio, caminen en su casa, muévase, haga los ejercicios que usted más quiera, además que más le gusten de la clase, acuérdense y vaya haciéndolo, ponga alguna música que a usted le agrade y realice ejercicio. Muévase en su casita, no se queden sin hacer nada tantos días, ¿ya? Nosotros le damos ahí un empujoncito para que ustedes se motiven y sigan realizando actividad física en sus casitas también. Ahora sí nos despedimos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cuídense mucho y espero vernos presencial la próxima semana. Que estén muy bien, chao, chao.